Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto saludarles, gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto en mi casa. Gracias por permitirnos acompañarte en la comodidad de tu hogar para poder compartir la palabra de Dios. Recuerda, te saluda a tu amigo el pastor Job Rodríguez y no olvides compartir este video en tus diferentes redes sociales para que la palabra llegue a mucho más personas y pueda ser de bendición. Así que vamos a la enseñanza de la palabra de Dios, que es un tema bastante interesante el que estamos tratando, que tiene que ver con los aspectos diarios de la vida, que tiene que ver con los aspectos constantes a los que nos enfrentamos cada día, porque constantemente estamos en desiertos, amado, esto es innegable, constantemente estamos en tratos personales, constantemente Dios está ahí tratando con nuestro corazón para forjar nuestro carácter y que cada día podamos asemejarnos más a Él. Debido a este estudio, trata de las diferentes facetas, de los diferentes tratos que Dios tiene para con nosotros en sus maneras correctas para llevarnos a salir victoriosos en medio de todas las situaciones difíciles. Hemos estudiado, amado, que en el Antiguo Testamento es un rico material didáctico que ilustra las verdades del Nuevo Testamento. Recuerda que el tema del mensaje son los 12 desiertos. Ahora, un aspecto especial que debemos de considerar, que cuando Israel peregrinó en el desierto, Dios trató con él para lograr que conquistara la tierra prometida, y siendo una figura de los creyentes y de la manera en que Dios logra que nosotros podamos poseer nuestras herencias. Y esto está prefigurado en la tierra prometida. Gloria al Señor. También hemos estudiado 3 virtudes que nos establecen sobre Cristo como el verdadero y único fundamento de la iglesia. Y hemos platicado que es el amor, la fe y la esperanza, que Cristo estableció a sus discípulos en los 3 diferentes aposentos altos que nos marca el Nuevo Testamento. Vemos el aposento alto del amor en la Pascua, el aposento alto de la esperanza en Pentecostés y el aposento alto de la fe en Troas. Y que cada uno de estos nos dan 4 principios para darnos en total 12 principios que van a estar relacionados directamente con los 12 desiertos. El primer aposento, que es el aposento alto del amor, como lo hemos estudiado, nos habla de las 4 virtudes que son: número 1, la sumisión al señorío de Cristo; número 2, el dar de Cristo; número 3, llevar el vituperio de Cristo. Por ahí creo va a estar la diapositiva en su imagen. Me confirman cuando esté, por favor. Entonces hablamos, gloria al Señor, número 1, sumisión al señorío de Cristo; número 2, el dar de Cristo; número 3, llevar el vituperio de Cristo; número 4, unidad con Cristo. Segundo aposento alto de la esperanza son 4 principios. Aleluya. Número 1, principio de no apresurarse; número 2, derramamiento del Espíritu Santo; número 3, hablar en otras lenguas; y número 4, testificar con poder. Aleluya. Tercer aposento alto, que es el de la fe, el de Troas, nos habla de, número 1, fidelidad del pastor; seguridad de gracia; fe invencible y aprecio de las ovejas por el pastor. Podemos ver cómo el apóstol Pablo toma la figura de Israel y les muestra que antes de salir al desierto, Dios equipó al pueblo con 3 bautismos. Esto es muy importante que quede claro, ¿verdad? Fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, que representan los 3 bautismos que cada discípulo debe recibir para poder caminar en las maneras de Dios. El bautismo en Moisés va a prefigurar nuestro nuevo nacimiento espiritual cuando fuimos bautizados en Cristo como nuestro Salvador. El bautismo en la nube prefigura el bautismo del alma en el Espíritu Santo para proveernos, para guiarnos, para protegernos. Y el bautismo en el mar, que prefigura el bautismo en agua, que el creyente solicita para iniciar el camino del discipulado. Ahora, después Pablo nos habla de la provisión diaria. Esto es muy importante también, amado, como parte del resumen del legajo que hemos estado estudiando en estos días. Pablo nos habla de la provisión diaria que el pueblo tendría durante toda su peregrinación. Y vemos 2 viandas específicas. Número 1, el maná y el pan del cielo que descendió de Dios para alimentar al pueblo cada día. Y esto va a tipificar la palabra de Dios que nutre nuestro nuevo hombre. Y segunda vianda, el agua que brotaba de la peña que le seguía, el cual era Cristo, lo cual nos ilustra la obra del Espíritu Santo.
¿verdad? Y platicamos que bien equipados con la provisión necesaria, el pueblo fue conducido por los desiertos, siendo disciplinados de Dios para después conquistar la tierra prometida. Y hemos visto que del mismo modo Dios nos introduce en circunstancias difíciles para lograr cambios en nosotros que nos permitan ser vencedores, que poseamos lo que Dios nos ha prometido. Gloria al Señor. Y estudiamos también que durante 40 años Dios hizo peregrinar al pueblo de Israel por los desiertos, que fueron 43 jornadas por 12 desiertos. Y podemos aprender que todo lo que ellos pasaron para entender lo que estamos pasando y el por qué. A medida que tú y yo estudiemos esta enseñanza de los 12 desiertos, vamos a saber lo que estamos pasando y el por qué, el para qué de las situaciones, amado, que estamos pasando. De modo que vamos a cooperar con Dios y vamos a fluir en el río de su Espíritu para disponernos a recibir los tratos personales de Dios, de modo que seamos establecidos y podamos heredar todo lo reservado para nosotros como iglesia vencedora. Gloria al Señor, porque el propósito de Dios es hacernos bien, y cuando pasamos por la disciplina aprendemos la lección. Ahora, de todos los que salieron de Egipto, solo tres personas entraron en la tierra prometida. Cada uno de ellos, y aquí entramos en el tema de hoy, gloria al Señor, cada una de estas 3 personas prefigura una de las 3 virtudes fundamentales. Vamos a estudiar el día de hoy que cada una de las 3 personas que entraron mayores de edad, mayores a los años que Dios estableció, porque evidentemente estos 3 hombres no pecaron, no desobedecieron, no hicieron absolutamente un acto que los descalificara, sino al contrario, ¿verdad? Sus vidas dieron testimonio para que ellos pudieran tomar y poseer la tierra, gloria al Señor. Y quiero ser muy específico que son 3, porque por lo regular se enseña que son 2, ¿verdad? Refiriéndonos a Josué y a Caleb, pero hoy veremos que en realidad son 3 los que fueron y entraron en la tierra prometida. Vamos a Números, por favor, Números capítulo 26, versículo 65, por favor. Números 26, gloria al Señor. Aleluya. Números 26, y vamos a leer el versículo 65, que ya está por ahí en tu pantalla. Gloria al Señor. Dice: porque Jehová les dijo: han de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Aleluya. Bueno, y tú puedes preguntarte, bueno, pastor, usted fue enfático en decirnos que son 3 y la Biblia nos habla que son 2. Ahora, bueno, un aspecto importante a estudiar, un aspecto importante a sobresalir es que si tú notas aquí dice, fíjate, porque Jehová les dijo: ha de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Nota, y no quedó varón de ellos, número 1, de los que estaban ahí, y número 2, no dice que fueron los únicos, sino hace una mención referente a ellos, y vamos a ir a la luz de la Escritura para que podamos ver quién es el tercero que entró en la tierra prometida de una manera gloriosa, amado. Vamos a Éxodo capítulo 13, por favor, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 13, versículo 18 al 19. Gloria al Señor. Dice: mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Aleluya. Entonces, yo quiero que tomes nota, por favor, de una manera muy especial. Y aquí la Biblia nos enseña, la Biblia nos revela, la Biblia nos muestra quién es el tercer personaje que entró en la tierra prometida. Y la pregunta natural, amado, la pregunta evidente que puede surgir en este momento es: bueno, pastor, pero si los que entraron fueron Josué, Caleb, pero José ya había muerto. Claro, José había muerto más de 400 años atrás. Pero vamos a notar
cómo José va a jugar un papel importante, importantísimo, en la trascendencia de los aposentos altos. Recuerda que toda situación en la Biblia no está puesta por casualidad. Es importante que tú y yo podamos comprender que cada aspecto de la Biblia tiene un porqué y un para qué. Dios no hace nada arbitrariamente. Y hay una enseñanza tremenda que Dios nos va a dar en este apartado cuando nos habla de José el soñador, aquel varón que experimentó desiertos asombrosos, desiertos increíbles, pero que fue testigo de la fidelidad de Dios. Y por mensaje histórico podemos platicar que José fue el responsable de la salvación de Israel, o el instrumento de Dios para traer salvación a Israel en la época de una terrible hambruna. Recordemos que Israel llegó a Egipto como invitado. Israel no llegó a Egipto como esclavo, ¿verdad? ¿Sabes la historia? Los hermanos de José tienen envidia de él y lo venden. Llega a la casa de Potifar, después de pasar algunas situaciones, lo pone en segundo al mando de su casa. La mujer de Potifar lo difama, va a dar a la cárcel, conoce al copero, al panadero. El panadero muere y el copero sigue con vida y le dice: acuérdate de mí cuando vayas con Faraón. Y pasaron 2 años y se olvidó de José. Pero el Faraón tuvo un sueño. Y en ese momento el Espíritu Santo recordó al copero de José. José interpreta el sueño del faraón y trae grande bendición a Egipto. Y es puesto en segundo al mando después de todo, después de Faraón. Y llegan los hermanos, sabes la historia, y llegan como invitados para traer salvación también a Israel. Pero la Biblia dice muy claro: y se levantó un faraón que no conoció a José. Y este faraón que no conoció a José, este faraón que no conoció lo que había hecho de importancia para Egipto, trajo esclavitud al pueblo de Israel, trajo esclavitud, y por más de 400 años clamaron a Dios por libertad, hasta que Dios los escuchó y Dios envió a Moisés para libertarlos. Pero vamos al concepto de los 12 desiertos, prefiguras que son para nosotros los tratos personales, y vamos a estudiar en estos 3 personajes que entraron en la tierra prometida el día de hoy, para que nos quede claro cómo hay un mapa, amado, perfecto, cómo hay un mapa glorioso que la Biblia nos enseña, cómo hay un mapa glorioso que la Biblia nos da, para que tú y yo podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros en sus diferentes maneras. Gloria al Señor. Y tenía que ser 3, amados, los que entraron en la tierra prometida, para que cada uno conllevara uno de los aposentos altos que el Señor estableció. ¿Recuerdas? El aposento alto de la Pascua, el aposento alto de Pentecostés, el aposento alto de Troas, y que cada uno de estos aposentos altos está relacionado con una virtud de amor, fe y esperanza que ya estudiamos, y vamos a relacionar cómo estos 3 personajes de la Biblia que entraron en la tierra prometida tienen que ver con los 3 aposentos altos y con cada una de las virtudes, que en total son 12. Acompáñame por favor a Génesis 50, versículo 25. Por favor, Génesis 50, versículo 25. Gloria al Señor. Aleluya. Génesis capítulo 50, versículo 25, dice: y conjuró José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Aleluya. Nuevamente, Génesis 50, 25. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo: no te está profetizando José. Seamos muy específicos en lo que Dios está moviendo. Y nota esto: conjuró José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José estaba profetizando. Gloria al Señor.
José, amado, es muy claro que va a prefigurar la fe, pues entró 400 años antes que todos, cuando creyó en la visitación de Dios y su regreso a Canaán. Por eso dio mandamientos sobre sus huesos. Aleluya. Nota esto. Cuando antes de morir, el José, el soñador, este profeta, que fue el último patriarca, sabía lo que Dios haría. Y de esta manera tipifica con claridad la fe, porque en su corazón y en su alma, él pudo entrar en la tierra prometida. Y tú puedes leer el libro de Hebreos cuando habla de los héroes de la fe. Tú puedes leer el libro de Hebreos cuando habla, dice, porque los héroes de la fe caminaron viéndolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Y José a los siglos vio la tierra prometida. A los siglos vio la promesa de Dios, a los siglos vio lo que Dios había hablado a Abraham y le dijo que le daría una tierra que fluiría leche y miel. Y él entró en fe con un corazón sincero, y él entró en fe en un corazón constricto delante de Dios, porque sus ojos no lo vieron, sus ojos naturales, pero había una certeza en su corazón, había una convicción en su alma de que Dios cumpliría su palabra. Y de esta manera, amado, va a reflejar de una manera gloriosa el aposento alto de la fe. Va a representarnos cómo de una manera especial tú y yo debemos de caminar, no viendo las circunstancias, no viendo nuestro presente, sino creyendo a cada una de las promesas que Dios ha dado. Y de una manera específica, José está hablando de una promesa dada a Israel, porque Dios cumplió todas las promesas que había dado a José. ¿Recuerdas los sueños? Tal cual Dios lo hizo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero había una promesa a la nación, había una promesa que Dios había dado a Abraham para su descendencia, que le daría una tierra que fluía leche y miel. Pero Abraham no lo vio, pero lo creyó. José no lo vio con sus ojos, pero él entró en fe. Él entró 400 años antes. Gloria al Señor, y es clarísimo la prefigura de la fe. Porque él creyó a la visitación de Dios y su regreso a Canaán. Por eso él fue claro, y siendo el último patriarca dio la instrucción y dijo: ahora juren que mis huesos irán a la tierra que fluye leche y miel. Aleluya, gloria al Señor. Y podemos ver esto glorioso, amado. Como José, en una manera muy especial y muy clara, y que lo estaremos viendo, que lo estaremos estudiando, gloria al Señor, va a representarnos el aposento alto de la Pascua, que es el amor. Y vamos a ver cómo, bueno, que vamos a verlo en los desiertos, pero sería muy virtuoso que en un momento podamos verlo, cómo José representa las 4 virtudes principales o los 4 fundamentos del amor. Vemos cómo José, él caminó sumiso al señorío de Cristo. Él caminó no de dicho, sino de hecho, aguardando la promesa de su redención, sabiendo que Dios era el que dirigía sus pasos. Y vemos el dar de Cristo de una manera gloriosa. Vemos el dar de Cristo en la vida de José cuando él entregó su vida. Gloria al Señor. Y número 2, vamos a ver también, bueno, en un tiempo estudiaremos en la vida de José cómo el dar de Cristo, él no se guardó la bendición. Él pudo haber guardado resentimiento y tenido rencor contra sus hermanos, pero cuando llegó el momento, él proveyó a sus hermanos y a su familia, dando el dar de Cristo, llevando el dar de Cristo. Número 3, llevando el vituperio de Cristo. Vemos cómo fue calumniado, difamado, azotado, golpeado, en diferentes maneras. La pasó mal, pero vemos que él lleva el vituperio de Cristo, manteniéndose fiel hasta la muerte, manteniéndose fiel hasta el final. Gloria al Señor. Y en un cuarto aspecto, la unidad con Cristo la va llevando cuando
sus hermanos se presentan delante de él. Cuando sus hermanos de una manera van y no lo conocen, él trae la unidad y dice: tráiganme a mi hermano menor, al que él no conocía, al Benjamín, y tráiganme a mi padre, porque él se enteró que su mamá había muerto, y trae la unidad, ¿verdad? Y ahí es reconocido por sus 11 hermanos, ¿verdad? Desde el mayor, desde Rubén, hasta el menor Benjamín. Gloria al Señor. Entonces vemos como en la vida de José representa a la perfección el aposento alto de la Pascua, el aposento alto del amor. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, número 2, el segundo personaje que entró en la tierra prometida es Josué. Gloria al Señor. Aleluya. Josué como el pastor sucesor de Moisés. Aleluya. Es una figura clara del amor, pues sabía bien la dureza del pueblo rebelde, pero aprendió de Moisés y cumplió en pastorear al pueblo de Dios y conquistar la tierra prometida. Mientras José prefigura la fe con toda claridad, Josué va a prefigurar el amor, como ese pastor que se casa con su rebaño, como ese pastor que se casa con la iglesia, siguiendo la encomienda que le dejó Moisés, una tarea ardua, grande, de pastorear a un pueblo rebelde y duro. Pero tuvo un maestro llamado Moisés que tipifica a Cristo y cumplió cabalmente en pastorear al pueblo y en conquistar la tierra prometida. Gloria al Señor. Vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 13, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 13. Dice: y levantándose Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Yo quiero que notes algo, una manera específica. Aquí podemos ver con claridad cómo Josué, siendo un mancebo de Moisés, empezó a seguir los principios del discípulo. Con claridad Moisés lo toma, pudiendo haber tomado a otros, pero teniendo en cuenta el corazón precioso de Josué, el corazón ferviente de este hombre de Dios que conquistaría la tierra, lo tomó y se levantó. ¿Recuerdas a Eliseo? ¿Cuál fue la palabra de Elías cuando le dijo: pídeme lo que quieras antes que yo sea tomado? Y Eliseo le dijo: quiero una doble porción, o te pido una doble porción del espíritu que hay en ti para mí, para continuar la tarea. Y Elías respondió a su estilo, una situación sin igual, y le dice: si vieres cuando yo partiere, te será hecho; si no, no. Gloria al Señor. Y desde ese momento estoy seguro que Eliseo no se despegó ni un momento de Elías. De tal manera, dice la Biblia, que pasó un carro de fuego, pero los ojos de Eliseo estaban en Elías. No se distrajo con el carro de fuego y pudo ser testigo y ver cómo Elías subió al cielo en un torbellino, siguiendo los principios del discipulado. Y mientras Moisés subió al monte, y 40 días tardó, o duró, o fue el proceso en el cual Dios le entregó las tablas de la ley, Josué se mantuvo en el monte sin contaminarse, sin rebelarse, igualmente que Caleb, claro, porque Dios los guardó y ellos tomaron la decisión de convertirse en discípulos. Éxodo 33:11, por favor, vamos adelante. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Gloria al Señor.
Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué tuvo un brillante maestro. Josué tuvo un brillante mentor llamado Moisés, que en muchas ocasiones Moisés va a tipificar a Cristo, va a reflejar a Cristo. Y siguió sus ordenanzas, siguió sus enseñanzas, pero también podemos ver que Josué iba a desarrollar de una manera especial, de una manera gloriosa, de una manera personal, una relación y una comunión con Dios. Porque aunque tuviera el mejor de los maestros, él no podía vivir con la comunión de Moisés. Josué, en el trabajo que le iba a ser delegado, Josué en el trabajo que le iba a ser dado, Josué en el trabajo que le iba a ser encomendado, entregado, él tenía que aprender de una manera urgente y específica a tener una comunión con Dios. Así que de tal manera, cuando Moisés se va, aunque definitivamente no fue nada sencillo, Josué había aprendido a tener una comunión con el Dios del cielo. Y esa comunión comenzó cuando él encontró a Dios en el tabernáculo. Mientras otros se rebelaban, mientras otros tenían situaciones diferentes a la carne, Josué permanecía en el tabernáculo. 33:11 nuevamente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, su siervo, su discípulo, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Quizás Moisés sabía que él era el que seguía. Quizás Moisés sabía que él era que Josué sabía que él era el que continuaba. Moisés en definitiva sí. Pero Josué no perdió el tiempo y se preparó adecuadamente para la gran tarea que venía por delante. De esta manera, amado, en este tiempo tú y yo tenemos la oportunidad, la cuarentena que Dios ha permitido que nos encontremos, buscar al Señor. No perder el tiempo como la mayoría de la gente en las redes sociales o en el televisor, sino que podamos invertir el tiempo correctamente para que de una manera especial podamos decir como Josué, y no se apartaba del tabernáculo. En otras palabras, no se apartaba de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 31, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 23 al 30. Dice: Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, que tú meterás los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo seré contigo. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley, y poniendo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura, y aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo fuere muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos.
Entonces habló Moisés en oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Gloria al Señor. Nota esto como en este pasaje, específicamente en el versículo 23, y dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate, anímate. En este momento, amado, Moisés está pasando la estafeta. En este momento Moisés está pasando el estandarte, está delegando pues la autoridad a Josué. Gloria al Señor. Aleluya. Y podemos ver cómo de una manera gloriosa Josué va a representar el amor. Gloria al Señor. Como con una docilidad, con una claridad, Josué va a amar preciosamente al pueblo. Yo quiero que notes algo, amado. Yo quiero que notes algo. Cuando están a punto de entrar en la tierra prometida, y esto lo puedes buscar tú en una oportunidad, ahí en Josué 1:8. Cuando están a punto de entrar en la tierra prometida, esperando cualquier indicación de Dios, y si te pusieras tú un poquito exigente, buscando a Dios para que le diera alguna estrategia para conquistar la tierra prometida, Josué recibió del Señor la palabra: mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Y la instrucción más grande que le dio fue que guardara las palabras de la ley por encima de todo. Hay ocasiones en que nosotros clamamos a Dios y pedimos a Dios su intervención en diferentes maneras y por diversas cosas, pidiéndole que nos dé la manera del cómo salir rápido de ese problema. Pero si el Señor nos respondiera como a Josué: antes de que te dé cualquier estrategia, antes de que te dé cualquier salida, abraza la palabra, abraza la escritura. Porque en muchas ocasiones, cuando el pueblo no es maduro, cuando el pueblo no está listo para recibir su bendición, su promesa, su liberación, quiere buscar atajos. Yo recuerdo en alguna manera una persona que me pidió ayuda, tenía ciertos problemas espirituales, que no es el tema, ser específico. Y me dice: pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Puede venir a mi casa para orar? Dije: bueno, antes de orar, te voy a pedir que tengas tiempos de oración y tiempos de lectura en la palabra, que puedas leer por lo menos 3-4 capítulos diarios. Después de una semana, porque así fui dirigido por Dios, no le escribí. Y después de una semana le envío un mensaje y le digo: ¿cómo vas con la lectura? Voy leyendo diario, pero no puedo dormir, y mi casa, y empezó a decir un chorro de cosas. ¿Y cómo vas con la lectura? Y me manda, y solamente había leído un par de capítulos. A veces la gente quiere una varita mágica encontrada en el ministro, que ore y sea libre, que ore y llegue la bendición, que ore y reciba tal o cual cosa, que ore y reciba la provisión. Amados, Dios no opera así. En Dios no hay varitas mágicas. Dios no es el genio de la lámpara, que le frotas a la lámpara, sale un genio y te concede 3 deseos. Esto no es así. Dios no, si bien Dios va a suplir tus necesidades y va a hacerte libre en muchas maneras, en cautiverios que estés totalmente y en todos, pero Dios tiene procesos y maneras en las que hace las cosas. Dios tiene procesos y maneras en las que trabaja con cada uno de nosotros para poder desarrollar las capacidades que Él tiene para nosotros a través de la palabra. Antes de que pidas estrategias, antes de que pidas cualquier cosa, abraza la palabra, métete en la palabra, ama la palabra, y esto comienza leyendo la palabra. No hay atajos en Dios, no hay atajos en el camino del Señor. Es importante que tú y yo podamos conocer esto para que demos el valor pertinente a la Biblia. A veces la gente no lee la Biblia y se la pasa escuchando solamente predicaciones en internet. Y que gloria a Dios que tenemos este medio.
Pero ninguna enseñanza de ningún hombre va a suplir jamás la Biblia. Uno de los ataques más grandes del enemigo, amado, es desviar la atención de las personas respecto a la Escritura. Es buscar que se esfuercen en esfuerzo propio, es buscar que caminen en sus maneras, buscando métodos y estrategias humanas para que puedan alcanzar las cosas. Dios siempre te va a llevar a la palabra para que escuches su voz. Una ocasión alguien me dijo: pastor, yo quiero escuchar a Dios. Bueno, lee la Biblia. Y me dice: bueno, es que quiero escuchar a Dios audiblemente. Le dije: pues escucha la Biblia audiblemente. Ya la tecnología no lo permite. No hay atajos, amado. Si tú quieres crecer, madurar en Cristo y dejar de ser niño espiritual solamente diciendo dame, 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 y estando llorando, desequilibrado y con emociones por los suelos, necesitas palabra de Dios. Necesitas palabra de Dios. Si quieres echar raíces, si quieres crecer y dar fruto, necesitas palabra de Dios. Personas que han andado en 25, 30 iglesias y pasa algo y se van y empiezan a hablar y empiezan a ver todos los defectos de las personas. Estos son niños espirituales inmaduros. Porque una persona que tiene un compromiso se queda, trabaja, porque es la obra de Dios para mejorar lo defectuoso. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se va por niñerías. Y esto es porque no hay palabra de Dios. Ahora, yo entiendo que hay muchos lugares donde no se enseña la palabra de Dios, donde se enseñan herejías, donde se enseñan situaciones en contra de Dios. Bueno, ahí sí es recomendable que se busque un lugar donde se predique sana doctrina. Claro, evidentemente, ¿verdad? Porque se escucha cada cosa que se enseña y que se predica. Que Dios guarde a la iglesia. Dios guarde a la iglesia definitivamente. Pero Josué, la instrucción de Dios para él fue: guarda la palabra. Mira que te mando que te esfuerces, seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque soy tu Dios. Y después de unas cosas Dios le dice: y guarda las palabras de esta ley. Guarda de seguir los estatutos y de andar por el camino de Moisés. Esa es la línea que nosotros tenemos que seguir, amado. La línea de la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, número 1, hablamos de José, que representa el aposento alto de la fe. Número 2, hablamos de Josué, que representa el aposento alto del amor. Y número 3, Caleb, que es el aposento alto de la esperanza. Gloria al Señor. Caleb, amado, es tipo de la esperanza, pues cuando recibió la promesa de su herencia, tenía 40 años. Nota esto. Cuando Caleb tenía o recibió la promesa de su herencia, tenía 40 años. Y cuando entraron a conquistar la tierra, tenía 78. Y todavía 7 años después, es decir, cuando este hombre tenía 85 años, cuando ya había conquistado mucha tierra para varias tribus, pidió su herencia prometida y la proveyó, la poseyó. Josué, capítulo 14, por favor. Vemos en este varón algo glorioso. Josué, capítulo 14, versículos 6 al 14. Gloria al Señor. Josué 14, versículos 6 al 14 dice: y el Espíritu de Jehová cayó sobre él, y despedazólo como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vino pues, ¿sí? Bueno, creo que aquí hay un conflicto con el versículo, este no es. Denme un segundito, por favor. Un segundito, este versículo no es. Aquí, una disculpa. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, este versículo no es. Aleluya. Estaba leyendo Jueces, ¿no?
Josué. Perdóname, estaba leyendo Jueces. Josué 14. Más me confirman que esté en la pantalla el texto correcto y no se haya anotado. Jueces, Josué 14, 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué. Sí, ahí está. Fue error mío aquí que busqué Jueces en lugar de Josué. Bueno, adelante, gloria al Señor. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, empero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí soy hoy de 85 años. Pero aún hoy estoy tan fuerte, nota estas palabras, amado, de esperanza. Pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora, para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y grandes y fuertes ciudades. Quizás Jehová será conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Aleluya. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová Dios de Israel. Aleluya, gloria al Señor. Porque para él era como si no hubiese pasado el tiempo, amado. Tenía la misma fuerza para la guerra. La esperanza mantiene siempre el mismo ánimo. Nada detiene, nada la distrae, porque su esperanza la sostiene. Yo quisiera preguntarte, ¿qué esperanzas tienes tú en Cristo? ¿Qué esperanzas tienes tú en Dios? ¿Qué esperanza tienes tú en el Señor? El tiempo la ha desgastado, el tiempo te ha hecho olvidar lo que Dios ha prometido. Hoy te animo a que recuerdes lo que Dios tiene, lo que Dios hace, lo que Dios te ha dicho. Gloria al Señor. Y podemos ver con claridad cómo Dios cumple su palabra, y podemos ver las 4 virtudes de Caleb en el aposento alto de esperanza. Y vemos el principio de no apresurarse. Hasta los 85 años tomó posesión. Eso se llama esperar el tiempo de Dios. Y vemos cómo Dios, aun cuando su fuerza natural seguramente estaba debilitada, Él estaba fortalecido en su esperanza, fortalecido en Dios, y el Espíritu Santo le dio el poder para poder conquistar. Aleluya, gloria al Señor. ¿Verdad? No sé si esté la figura del aposento alto de la esperanza ahí en su pantalla, si fueran tan amables para que puedan seguirme. Gloria al Señor. Entonces nota, te decía, el primer aspecto y principio es principio de no apresurarse. Caleb, 85 años, gloria a Cristo, 85 años y conquistó. El Espíritu Santo vino sobre él para derribar a los gigantes en la zona más complicada. Y para nosotros la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, fluye en la palabra de Dios a través de Caleb. Y finalmente, número 4, testificar con poder. Caleb sin temor, Caleb sin miedo, fue y conquistó lo que Dios tenía para él. Porque insisto, para Caleb es como si no hubieran pasado los años.
Él tenía la misma fuerza para la guerra, porque la esperanza mantiene siempre el mismo ánimo. Nada la detiene ni nada la distrae. Así que, amado, no permitas que nada te distraiga ni nada te detenga, sino que la esperanza de Cristo en gloria te mantenga firme, caminando como viendo al invisible. Gloria al Señor. Bueno, vamos a parar aquí, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza pueda llegar a lo profundo del corazón de mis hermanos, Padre, y podamos caminar en la fe de José, en el amor de Josué y en la esperanza de Caleb, para que podamos ser preparados, Señor, como iglesia vencedora, para que podamos ser preparados, Señor, como iglesia gloriosa de Cristo. Te damos gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Ayúdanos a caminar en las maneras correctas, ayúdanos a caminar en conquista, venciendo, Padre, sabiendo que tú nos mantienes como viendo al invisible y que conquistaremos la tierra prometida que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús te pido por mis hermanos que nos están viendo esta transmisión, que su fe no falte, que su fe no mengüe. Ayúdale, Señor, en el tiempo difícil. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto en Casa. No olvides compartir este video si fue de bendición y déjanos un comentario, ¿verdad? Bendícenos con un comentario en la parte de abajo, ¿verdad? Para que sepamos que nos estás viendo. Te saluda tu amigo el pastor Job Rodríguez y recuerda, nos vemos mañana a las 8 de la noche para un episodio más de Aposento Alto en mi Casa. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Hasta pronto, bendiciones.